Hola, soy la Basmati de nuevo con vosotros hoy para contaros uno de los imperios babilonios. En realidad, mirad, hay tres imperios asirios, dos imperios babilonios. Estamos antes de Cristo, estamos pasando de la edad de cobre a la edad de hierro, que viene a ser aproximadamente mil y pico. Dejémoslo en mil, no sabemos. Los caldeos seguramente hacían hierro antes. Colar hierro supone 1500 grados centígrados. Bueno, sobre todo lo que quiero que os quede de todo lo que os voy a contar es que en el siglo VI antes de Cristo se da un fenómeno muy particular y voy a hablar de Babilonia. Del segundo, primero está el imperio paleo-babilónico y después el imperio neobabilónico. Bueno, ese imperio va a durar poco tiempo, pero es increíble, o sea, increíble por su sofisticación, increíble por todas las cosas que se hacen y en concreto voy a hacer hincapié en algo y es que en esta época vamos hacia el monoteísmo, hay como un cambio de paradigma, todas las culturas tienen muchísimos dioses, pero ahora en este momento, sin embargo, vamos a girar en la dirección de un monoteísmo. Y entonces ha coincidido que los babilonios han conquistado Jerusalén, se han llevado a los judíos, a los hebreos se los han llevado a Babilonia, pero el rey Joaquín, el Nabucodonosor, los sienta en su mesa, su familia también, y los trata muy bien, porque resulta que Babilonia, al estar intentando rehacer Babilonia, está el Tequemanic, no me acuerdo cómo se llama, que es el figurat ese maravilloso, que ni él lo termina ni sus descendientes tampoco. De ahí que los judíos en este momento están escribiendo el Antiguo Testamento, están haciendo préstamos de todos sitios, uno de ellos la Torre de Babel, y como no consiguen terminarla, ellos se inventan la historia esta, pero bueno, van a coger préstamos de Job, la historia de Job, van a coger préstamos también de la historia de Moisés, van a coger préstamos de ¿qué más? Del diluvio, que no se llama Noé, tiene otro nombre. En fin, van a coger préstamos por todos sitios y posiblemente también cojan el préstamo del monoteísmo. Estamos, ¿cómo se llama? Jesuía, Isaías, no me acuerdo. Están redactando el Antiguo Testamento en Babilonia los hebreos. Pero en este momento está Buda, está Lao Tse, está Zoroastro, en fin, ahí se gira al monoteísmo. No sabemos por qué, quizás es la sensibilidad de la época. Nabucodonosor en Babilonia quiere a Marduk, lo quiere dejar como único. De hecho, lo deja como único, vamos, el patrón de la ciudad era Marduk. Después sus descendientes hacen otra vez que sean varios dioses, etcétera. Pero quiero llamaros la atención en que la cuna de lo que es la cultura occidental se está gestando ahora mismo en la edición del Antiguo Testamento de la Biblia, que luego va a devenir en otras religiones como la cristiana, etcétera, etcétera. Pero la esencia de todo eso está en la metafísica sumeria y bueno, en todo lo que es el creciente fértil, porque ellos van a apropiarse de muchísima información de ahí, de, yo qué sé, la historia de José Zoroástrica, en fin, yo no lo critico, la historia del libro de los muertos egipcios también la incorpora al Antiguo Testamento, no lo critico, todo lo contrario, me parece maravilloso, porque así se evita que se perdieran estos libros, y sobre todo, en esta época, ¿os acordáis de esa canción? In the River of Babylon. Eso está basado justamente que lo cantan los judíos cuando están presos en Babilonia. Ya los asirios con anterioridad habían deportado a los judíos y está el mito de las 12 tribus de Israel. Pero la leyenda, porque no sabemos si sí o si no, ¿no? De las 12 tribus los esparció por Mesopotamia para que no complotaran. Pero en este caso, Nabucodonosor, que es muchísimo más inteligente, necesita artesanos. Entonces se los lleva a Babilonia, los deporta a Babilonia, pero no los trata como esclavos, o sea, les permite que tengan sus barrios, sus costumbres, su lengua, todo, su todo. Al rey lo trata bien, pero necesita esos artesanos, se trae también a los intelectuales, esos artesanos los necesita para rehacer la ciudad, porque la ciudad de Babilonia, que había conocido un grandísimo esplendor, que tiene más de 1000 años, cuando los hebreos en el siglo VI antes de Cristo, entre el siglo VI y el siglo V, se los lleva allí, era una ciudad ya muy antigua, muchísimas culturas, muchísimas no, pero unas cuantas como los asirios, habían arrasado totalmente Babilonia. Y entonces Nabucodonosor, Nabucco, como, como la ópera de Verdi, ¿no? Nabucco pues quiere, mirad lo que arrastro aquí, una tisis por lo menos,
quiere rehacer la ciudad. Y de eso se trata lo que os voy a contar. Todo eso conduce a ese punto, pero después este imperio babilónico va a desaparecer. Los babilonios triunfan en este segundo imperio, está el paleobabilónico y el neobabilónico, triunfan porque hacen una coalición contra los asirios. Realmente el imperio de Asiria, como pasó con los visigodos en España, vienen a caer porque hay una grandísima sequía y donde no hay harina ya sabéis que todo es mohina. Y entonces los babilonios lo que pasa es que hacen una coalición de pueblos, pues los selamitas, yo que sé, montones, ahora lo contaré mejor, para ir contra los asirios, porque los asirios eran unos bárbaros, habían creado un régimen de terror horroroso con todos los pueblos, que no es que les pedían vasallaje, es que lo habían convertido en asirios a base de tortura, muerte, barbarie, y entonces tenían que quitárselo todo, incluso los que no tenían vasallaje, como sabían que antes o después vendrían a por ellos, que me parece que eran los elamitas que tenían caballos meseos, dijeron, bueno, vamos a unirnos a la coalición por lo que pueda pasar en el futuro. Y efectivamente pudieron con los asirios. En menos de 20 años se cargaron el imperio asirio. Bueno, eso ya os lo he contado. Así que hoy vámonos a Babilonia del siglo VI antes de Cristo, que vuelve el esplendor. Es que no me acuerdo cómo se llama el Tekemenaki, el zigurat famoso, que además Koldewey, que era un arqueólogo alemán de principios del siglo XX, lo encuentra, porque claro, esos, y la puerta de Star, que está ahora mismo en el Museo de Pérgamo de Berlín, que en la Segunda Guerra Mundial lo bombardearon y se perdió muchísima información. Bueno, venga, voy a contároslo. Primero hay un imperio amorita, que es o la dinastía de Babilonia, que es el paleobabilónico, que es de 1894 a 1595, 299 años. Después están, bueno, los sumerios son los primeritos, ya os lo he contado como 1.000.000 de veces, que están del 4000 al 2300. Sumer es todo, Sumer es ahora mismo Irak, ahí está todo, hay 700 años de imperio. Acadio, que es del 2000, tengo que mirar la fecha, 2300 a 1800, que son los que le suceden. De hecho, Sumerio, Sargón de Akkad. Sargón de Akkad viene a ser como un Alejandro Magno, conquista todo lo que pilla. Porque los sumerios eran como más tranquilotes, o sea, me refiero, había como una especie de confederación de ciudades-estados, pues yo qué sé, Ur, Lagash, no me acuerdo, son 8 o 9 ciudades. Y de hecho, hace 100 años no se sabía nada y ahora se sabe muchísimo. Está todo el Louvre lleno, para variar, la National Gallery, ¿cómo se llama? En Berlín también está también en Estados Unidos, además de los museos, pues universidades, estudia muchísimo las tablillas, y Estambul, que lo recomiendo, que lo tenemos cerca y es una preciosidad, que Kramer estudia las tablillas sumerias de Estambul, que se las ponen a su disposición. Estamos hablando de los años 40, del siglo pasado. Bueno, hace 100 años no se sabía nada de ello, ahora se sabe muchísimo de Sumer. Bueno, vámonos. De 2300 a 1800 son los acadios, Sargón de Akkad, que están en el centro de Mesopotamia, porque el desarrollo de Mesopotamia, Mesopotamia es Mesopótamo, que son dos ríos, y el desarrollo va de sur a norte. Bueno, después está el imperio paleobabilónico, que va del 1894 a 1595, como he dicho, que son 300 años, que es la dinastía amorita o la primera dinastía de Babilonia, que controla la cuenca del Tigre y el Éufrates, hasta Mari. Mari es una ciudad, en el camino hacia la región de Siria. Este es el primer imperio babilónico, que es la construcción, ya os he hablado de él, que es una construcción política que luego se vuelve a dar otro imperio babilónico a la que pertenece este primer imperio babilónico, al que tiene Hammurabi, que todos lo hemos estudiado en el colegio porque tenía el código Hammurabi, pero ahora se ha visto que hay códigos anteriores al de Hammurabi. Lo que pasa es que cuando lo estudiamos se creía que este era el primero. Este reina en el imperio paleobabilónico, que dura 300 años, y en el siglo XVIII a.C., que es famoso por este código. Bueno, a partir del siglo XVI a.C. es una época súper interesante porque se atraviesa la era de bronce. Todo esto Sumer, estamos en la era de bronce, pero va a estar la era de bronce antigua, la era de bronce media, y vamos camino de la era de hierro. Diréis, ¿por qué le das tanta importancia al metal que hay en ese momento? Porque
El bronce indudablemente tenía estaño, tal, cobre y tal, pero las espadas, los cuchillos eran muchísimo más vulnerables, muchísimo más blanditos que lo que puede ser el hierro. El hierro también lo que ocurre es que es muy vulnerable al paso del tiempo, no nos ha quedado nada. El otro día estaba viendo en el arqueológico la ancla, digo, y qué bien se conserva, digo, si es plomo, si hubiera sido hierro, hubieran muerto. Bueno, estamos ahora en el bronce medio y vamos al bronce final. Y están teniendo lugar una serie de acontecimientos muy interesantes en el Mediterráneo oriental, porque es la época del imperio Hita y los hititas, que están en Anatolia, hacia Turquía, hacia el este, hacia el oriente, y del imperio nuevo egipcio, que son coetáneos con ellos, cuando Egipto está extendiéndose por Siria y Palestina, porque Siria y Palestina es un cruce de caminos que es codiciado por todo el mundo, porque ahí aparte que incluso en la actualidad, aparte porque tienen tres fronteras que son África, Europa y Asia, entonces es un lugar que se controla, bueno, no sé, muy interesante, geopolíticamente era y es muy interesante, de ahí que los porrazos van a duro. Bueno, y este imperio babilónico que os estoy contando está en decadencia y empiezan a hacer en el extremo norte de Mesopotamia, lo que son los asirios, que los van a llevar a sangre y fuego al resto. Bueno, los asirios, me parece que los babilonios van a ser 150 años asirios. Además, los asirios no te dejaban ser vasallos, los asirios querían que fuera asirio. Me refiero con administración asiria, gobernador asiria, porque normal era que tuvieras un vasallaje, pagas un dinerito al año y hasta luego, Lucas, te dejan tu lengua, tu vida, te dejan en paz. Tú pagas tu impuesto al señor que tú eres vasallo, después este señor lo vence en otro y vuelve a ser vasallo de otro, y bueno, pues ya lo sabemos. Pero los asirios no permitían eso, los asirios eran muy violentos. Bueno, los asirios es el primer imperio magno que hacen. En el siglo, no me acuerdo cuál, se apoderan de Sicilia, no, perdón, de Siria, del extremo meridional de Mesopotamia, y después alguien del que os he hablado ya bastante, que es Tiglath-Pileser III, conquista Babilonia e incorpora este territorio a los asirios. Babilonia era igual, es sinónimo de prestigio, porque en Babilonia pues, era una ciudad muy cosmopolita, era la ciudad más grande de la época y era muy sofisticada. Por eso los judíos cuando van allí se asombran de todo, porque Jerusalén, en la época en que ellos son, digamos, cogido y llevado a Babilonia, pues es una ciudad así un poco cutre, no tiene tantos monumentos como tiene en la actualidad. Entonces, cuando llegan a Babilonia se sorprenden de los jardines colgantes, se sorprenden de la obra pública, se sorprenden del zigurat que medía Tenakemenaki, no me acuerdo cómo se llama, que medía entre 60 y 90 metros, el equivalente a un edificio de 30 plantas de la actualidad. Estamos hablando de un montón de siglos antes de Cristo, ¿eh? Y que estábamos nosotros todavía por los árboles en plena evolución. Bueno, más el caso. Bueno, los babilonios sufren la dominación asiria durante 150 años, resignados. Además, le arrasaron la ciudad y se quedaron en la gloria. Y además le sacaron a su dios Marduk, que era el patrono, y le pusieron otros dos. Es una forma también de humillar al lugar que conquista. En la segunda mitad del siglo VI a.C. estamos ya en el imperio neobabilónico. Los babilonios ponen en marcha una alianza internacional, son muy inteligentes, una coalición, porque, por ejemplo, Nabucodonosor era muy astuto con la diplomacia, una coalición de pueblos encabezada por ellos para luchar contra la dominación asiria. Es posible porque los asirios no han sido gobernantes muy benevolentes, que digamos, eran más malos que un dolor, ya que han utilizado el terror, las deportaciones, las ejecuciones masivas, para doblegar totalmente a sus conquistados. Bueno, el rey de Babilonia, Nabopolassar, que me parece que es padre de Nabucodonosor, el Nabucco va de familia, es vasallo de los asirios y, este es más listo que el hambre, consigue aliarse con los de Elam, elamitas. Elam es, no se ha hablado, pero es que no me da tiempo, ya he hablado de todas las ciudades. Elam es otro imperio de Mesopotamia, hoy pertenece a Irán, a pesar de estar en el valle del Tigris y del Éufrates. Y al occidente de los montes Zagros es un territorio muy avanzado, muy desarrollado, con capital en Susa, muy influido por los sumerios, que también han sido sometidos por los asirios para variar y quieren sacudirse su tutela. Junto a los elamitas, los babilonios también salían con los medos. Los medos y los persas son tribus indoeuropeas que
han llegado allí churras con merinas, porque como es una zona, que eso pasa en la actualidad, es una zona de progreso, polariza gente de todos los... En el sitio que están en medio de todo, ellos dicen, los babilonios dicen que ellos son el centro del mundo. Pues también lo pensaban los ingleses, también lo pensaban los de los París, no sé. Bueno, ellos han llegado a la meseta irania, a lo que hoy es Irán, a comienzos del siglo, de lo que es el primer milenio antes de Cristo. Y estos medos y persas se despliegan por la meseta, los medos al norte y los persas al extremo meridional de lo que hoy sería Irán, y provenientes de algún lugar del norte. Todavía en el siglo VII a.C. son nómadas, se acaban haciendo sedentarios cuando emigran a las ciudades y se dedica a la cría de caballos, es que a los meseos. Mira, en esta época llevar un asno domesticado a llevar un caballo que corre como un caballo supone ganar o perder una batalla. Entonces, claro, lo de los caballos y lo de la cría de caballos y domesticación de caballos era una cosa muy, muy importante. Suponía tecnología punta, suponía ganar o perder una batalla. Ellos tienen los caballos meseos, los medos, y que se dicen que son los mejores del mundo. Ya os conté que los surritas, no me acuerdo cómo se llama, que son los mitani, también tenían una raza de caballos, porque lo normal en esta época es que tuvieran asnos salvajes que domestican, pero claro, el asno no corre como un caballo, lo que pasa es que los caballos también son más delicados, no pueden llevar tanto peso, bueno, que crecen en los montes sagros y que son los montes que separan Persia de Mesopotamia. Allá hay una serie de montañas, como por ejemplo la Taurus, están los Zagros, etcétera, que se hacen como de barreras naturales. Estos medos no han sido conquistados por los asirios, pero visto lo visto, es solo cuestión de tiempo, con lo cual se alían en esta alianza entre países para quitarse el mondongo este de encima. Los reyes asirios inician campaña contra los medos e intentan convertir a los medos en vasallos para que les paguen con caballos meseos, para que le entreguen de tributo sus maravillosos caballos meseos y otras producciones que tienen de ganadería de calidad. Pero los medos, estas tribus nómadas de medos y persas, entran en coalición con los elamitas y los babilonios en previsión de que les van a echar el garfio de un momento a otro. Los van a conquistar de un momento a otro por los asirios, porque ellos son, ya me está mandando publicidad, ellos son pequeños, o sea, son aguerridos, tienen buenos caballos, todo lo que se da gana, pero enfrentarse a un imperio como el asirio, ojito, ojito, se los comen vivos. Bueno, en este momento los escitas y sumerios, que son gente que provienen de las estepas rusas, ellos tienen fama de virtuosos con el arco, de buenos luchadores. Hoy lo siguen teniendo, ¿eh? También empiezan a hostigar sobre los confines septentrionales de lo que es Asiria, de tal manera que en la segunda mitad del siglo VII los asirios, que son el mayor imperio construido hasta ese momento, se ven enfrentados a la rebelión que le hacen en Egipto, porque en Egipto habían dejado un gobernador que en un momento determinado, que era egipcio, se revela y bueno, y entonces eso lo contaba Carlos V, que lo he dicho muchísimas veces, y es que mantener un imperio es carísimo, porque siempre hay rebeliones por todos sitios. Tenía los protestantes al norte, por todos sitios. Bueno, tienen la rebelión de Egipto, la alianza de los babilonios con los elamitas, con los medas, con los ataques de esta gente que son de las estepas, que son muy aguerridos, rodeados por esta formidable coalición de pueblos. A finales del siglo VII a.C., el imperio asirio se desmorona, pero ojo, yo he leído que tuvieron una sequía mostrenca y caen en manos de sus conquistadores que les dan pal pelo. Como el liderazgo de la coalición corresponde a los babilonios y los medos, esto se reparte en lo que ha sido el antiguo imperio asirio. En menos de 20 años no queda nada del imperio asirio. Es increíble porque el imperio asirio era poderosísimo, Asur y Nínive. Bueno, los babilonios, entonces, ¡oh!, ahora sube Babilonia al power. Power. Bueno, los babilonios, además de conseguir su independencia en la zona de Siria, nuclear y en las zonas septentrionales del Tigre y el Éufrates, se hacen con la zona de Siria actual. Los medos se quedan con la transcaucásica, cada uno se queda con lo que le gusta, que es la zona del reino de Armenia, el reino de Urartu, que se extiende a lo largo de estos... Hay como 3 lagos. Es una zona preciosísima, ¿eh? Que no la conozca, que vaya. Todos estos son
hacen fronteras con los turcos. El líder de los babilonios es el rey que lleva a la coalición y consigue sacudirse el vasallaje de lo que son los asirios. Es Nabopolassar. A veces aparece en fuentes como el hijo de nadie, porque él no pertenece, por lo visto, a ninguna dinastía de familia real. Significa que era un hombre de origen humilde. Gracias a sus cualidades diplomáticas y a lo aguerrido y lo arrojo que tiene, consigue convertirse en rey. Este rey, para consolidar esta alianza con el imperio medo, casa a su hijo y heredero, que es Nabucodonosor, con la hija del rey medo. Era un matrimonio de estado para garantizarse el no hostigarse mutuamente. Ella se llama Ciaxares. No, el rey se llama Ciaxares y la hija del rey medo se llama Amitis. Y bueno, para que hubiera son matrimonios como los que hacían los reyes católicos, vínculos políticos para mezclar la sangre. La hija es Amitis. Cuando en el siglo V Nabucodonosor II llega al trono en el 615 a.C., el imperio babilónico, el segundo imperio de Babilonia, su esposa Mitis es una princesa meda que ha vivido al aire libre porque son tribus nómadas o seminómadas y ha estado siempre montando a caballo, viviendo en bosques y de pronto tiene que meterse en un pisito. Bueno, un pisito no, en un palacio. Y entonces la leyenda es que le dice al marido, a Nabucodonosor, que ella echa de menos ver esos paisajes que veía a diario de naturaleza tan bonita, y entonces él le hace los jardines flotantes, pero no sabemos si sí o si no, si esto es una leyenda o es verdad. Bueno, las fuentes griegas, los griegos, que eran como los cotillas de la época, se inventaron también lo que les daba la gana, ¿eh? Las fuentes griegas cuentan que esta princesa se cría con su padre y los medos, que eran seminómadas, en las estribaciones de los montes Zagros, en medio de la naturaleza. Así, su capital era Ecbatana, está en mitad de bosque, sigue estando en mitad de bosque. Y está acostumbrada a la naturaleza, y cuando llega a Babilonia para contraer matrimonio, la princesa Miti extraña muchísimo por lo que han sido sus paisajes de la infancia, porque ella es muy jovencita, antes se casaban adolescentes. No puedo decir nada, que también lo hice. Ella echa de menos la belleza de los bosques, de los ríos, de los sagros, donde ella se ha criado cuando era pequeña con las tribus nómadas de su padre. Así que para compensar estas carencias, pues ¿qué hace Nabucodonosor? Pues Nabucodonosor manda erigir jardines colgantes que suben el agua a través de una noria, y para que evoquen los paisajes de la infancia de su mujer, que su esposa había tenido en los Zagros. Bueno, Estrabón da una descripción de cómo son estos jardines con terrazas, pero tenemos la sospecha, y los investigadores también lo tienen, que Estrabón nunca fue allí, que se lo contaron, que son terrazas abovedadas, alzadas una sobre otra. Está claro, estos jardines colgantes son una de las 7 maravillas de la antigüedad. Es importante que tenga altura para que recuerde los Zagros. Es una de las 7 maravillas de la antigüedad. Koldewey, que excava Babilonia, que es el alemán que os he dicho, encuentra en el corazón de la ciudad estructuras de los posibles jardines de Babilonia de Nabucodonosor II. Es un jardín privado y las estructuras se asemejan al teatro, abierta hacia el interior y cerrada al exterior, lo que luego van a ser las casas romanas. Y los griegos, y después las casas árabes, la forma de distribuir el espacio, ¿no? Los griegos transmiten... Madre mía, ya me están mandando más publicidad. Los griegos transmiten más la noticia de los jardines colgantes en la antigüedad, y hay unos jardines aterrazados, pero que esos jardines maravillosos no son erigidos por Nabucodonosor. Eso es lo que dicen los investigadores en Babilonia, sino que fueron los asirios en Nínive los que hicieron esos jardines. Siempre se le ha puesto a Nabucodonosor. No lo sabemos, porque una de las cosas que tiene esta historia antigua es que nadamos en hipótesis, que realmente dice que son los asirios. Los asirios fueron poderosísimos en Nínive, la capital del imperio asirio, porque su rey tenía un amante que era persa y decía que echaba mucho de menos los paisajes que veía cuando, en fin, no sabemos, son leyendas. Bueno, sigamos. Nabucodonosor II, de todas formas, hace obras de infraestructura, hace obras de embellecimiento de la ciudad, lucha muchísimo por Babilonia, porque fuera lo que un día fue. Nabucodonosor II, en el 586 a.C., conquista Tiro tras hacer un cerco durante 13 años. Tiro hoy es una península, estamos en Líbano,
son ciudades antiquísimas, Sidón, Tiro, Biblo. Líbano es el primer alfabeto. Los fenicios, Líbano son muy emprendedores y lo siguen siendo, como unas montañas y con unos bosques de cedros. Sus cedros siempre se han exportado hacia Oriente Medio y Oriente Próximo porque estaban más pelados que de árboles que mi provincia, que ya decís. Bueno, entonces ellos siempre han tenido que abocarse al mar, como le ha pasado a los holandeses, como le ha pasado a los ingleses, porque ellos no tenían nada y entonces hicieron colonias por todo el Mediterráneo, que en un momento dado, cuando los conquista, ahora lo contaré mejor, cuando los conquista Nabucodonosor, pues estas colonias vienen a menos y vienen a menos porque les pide unos tributos horrorosos y los fenicios dicen, bueno, pues ya dejamos de comerciar, porque ¿para qué? Y bueno, entonces ya los que sustituyen son los griegos, creando Ampuria, Rosa en el Mediterráneo, ocupan los cartagineses, después los romanos, etcétera, etcétera. Porque el Mediterráneo es un mar más tranquilo que el Atlántico, el Pacífico, viene a ser como una especie de lago gigante donde lo que hacían era costear, no iban a mar abierto. Entonces creaban colonias y allí tenían, pues, por ejemplo, salazones, tenían también intercambios de trueque, ¿no? Y le iba muy bien económicamente. Bueno, vayamos a Nabucodonosor. Durante 13 años hace el cerco a Tiro, que en ese momento es isla y hoy es península. Es un lugar surcado por las rutas de comercio que van de Europa Occidental al Valle del Indo. Es un territorio importantísimo y jugoso económicamente de controlar, porque son las fronteras con Egipto, que todavía subsiste, aunque en esta época está ya... se asegura el control de esta zona, que económicamente es poderosísima, quizás la zona más poderosa de la época. Allí están las ciudades fenicias de Biblo, Sidón, Tiro, etcétera, que aparecen en la Biblia 1000 veces en el Antiguo Testamento, que en este momento estamos en el siglo VII antes de Cristo. Tened en cuenta que Sumer son 4000 años antes, o sea, y está en el apogeo de su imperio, que son las colonias fenicias, se extienden desde Chipre, Siria, ay, mi ciudad también, mi ciudad Alicante, el sur de la península ibérica. Y además de eso, de todas formas, los fenicios remontaban lo que era la cornisa atlántica, desde la Bretaña francesa hasta Inglaterra, etcétera, porque ellos buscaban estaño. El estaño era mucho más valioso que la plata, porque tened en cuenta que estamos en la edad de bronce. Los barcos fenicios remontan la cornisa atlántica en busca de estaño. Son los grandes mercaderes del Mediterráneo, inteligentísimos. Y ellos son los que hacen el primer alfabeto, que Aleph, Alfa, todo viene de ahí. Porque ten en cuenta que para cambalachear necesitas llevar una contabilidad. Pues primero pintan peces, vacas, cabras y tal. Pero después, hasta mi perro es fenicio, que los traen de los egipcios. Y vaya la que tengo. Bueno, que al final, o sea, se pasa, como pasa en Egipto, de ideograma a tal, tiene como una evolución hasta que se va haciendo más abstracta la escritura, ¿no? Bueno, el alfabeto fenicio es más pequeño que lo que podría ser un alfabeto, yo qué sé, la cueniforme, que tenía mejor, eran una especie de sílabas que tenía en Sumer, necesitaba 12 años para aprenderlo. Bueno, ya los reyes asirios los someten a vasallaje para que rindan tributo y beneficiarse del poderío económico de todas las transacciones comerciales que llevan a cabo los fenicios en el Mediterráneo. Una de las primeras campañas de Nabucodonosor II es incorporar las pujantes ciudades fenicias al imperio babilónico, neobabilónico. Estamos ahora en el segundo imperio babilónico, que va a durar 100 años, pero va a tener muchísima importancia. No va a tener problemas con Sidón, con Biblo, ni con otras muchas ciudades fenicias, pero con Tiro sí. Pero la isla de Tiro era la más poderosa, la más rica de todas las ciudades fenicias. Entonces, ¿qué pasa? ¿Por qué tarda 13 años? Pues porque resulta que los fenicios son gente de mar y entonces proveían de comida y de todo a Tiro, mientras que los babilonios de mar no, nada. Entonces, por eso tuvo 13 años. Y ellos desde Cartago, Cádiz, bueno, ellos se van a resistir muchísimo, los de Tiro. El rey los somete a asedio, tiene 13 años, y Tiro hoy, pero entonces es una isla, y los fenicios dominan el mar, aunque Nabucodonosor los asedia por tierra. Los barcos fenicios abastecen la ciudad de Tiro cómodamente y los babilonios no son capaces porque no son gente de mar. Como os he dicho, el rey requiere 13 años para conquistar Tiro, que es una isla pequeñita, teniendo un ejército grandísimo porque no era gente de mar.
el episodio de la conquista de Tiro aparece en el Antiguo Testamento y ya el Antiguo Testamento ya se va gestando, va a tener diferentes manos. Dicen que una mujer que escribía J. Todo esto lo va a relatar el profeta Ezequiel. Y bueno, cuando los babilonios les exigen tributo a las ciudades fenicias, estas se ven muy afectadas y dejan de ser un incentivo. Pues claro, si te dicen que lo que tienes lo tienes que pagar a esta gente, pues pasa para seguir comerciando. Dejan de tener ese incentivo. Las presiones asiria y babilonia sobre las ciudades fenicias llega un momento que estrangula estas ciudades. Las llevan a su decadencia en el siglo IV a.C. y su lugar es ocupado por griegos y cartagineses. Ahora llegamos al Imperio Cartaginés, que por eso hay muchísimos restos romanos en lo que es, ¿cómo se llama? El país de Gaddafi, no me acuerdo. Todo el norte de África. Esto era un charco realmente, un lago de todo. A partir de este momento, los fenicios abandonan el imperio marítimo y se van a Cádiz, se van de Palermo, abandonan las colonias comerciales que tienen repartidas por todo el Mediterráneo, pero el imperio fenicio desaparece en el Mediterráneo después de la conquista de Nabucodonosor II. El rey babilonio conquista las ciudades fenicias de lo que hoy es Líbano. Y bueno, eso supone la ruina. Y bueno, lo que pasa es que ahora mismo el Mediterráneo se está transformando. Está habiendo un cambio. Porque los griegos, como he dicho, ellos dejan ese hueco que otros ocupan. En este caso los griegos. Es un pastel a repartir de riqueza que sigue ahí, de riqueza potencial. Que los fenicios en este momento ya no la aprovechan porque se desmotivan con la conquista de los babilonios. Y bueno, ya os he dicho, Ampuria y Roses, en la costa mediterránea, yo creo que hicieron muchos más sitios. Y se expanden por el Mediterráneo occidental. Cada colonización, cada colonia de esta supone una era distinta. Los cartagineses también aprovechan el hueco de los fenicios e instalan colonias al sur de la península ibérica y se establecen. Ellos son los que crean Ibiza. Hay una gran transformación en el Mediterráneo porque ellos van a los climas templados por la actuación del monarca babilonio de Siria-Palestina y cambia la titularidad totalmente de lo que son las colonias que realmente ahora lo que pasa es que cambian de dueño. La conquista de las ciudades fenicias realmente no es el único proyecto de Nabucodonosor en absoluto. Nabucodonosor tiene muchas más ambiciones, expandirse como el gas. Al sur de las ciudades fenicias hay otros territorios no tan ricos como el sur de Canaán, pero sí muy interesantes geopolíticamente porque el imperio neobabilónico quiere blindar sus fronteras con Egipto. Porque aunque Egipto está de capa caída en este momento, Egipto sigue siendo un peligro porque son muy poderosos. No son lo que eran, pero siguen siendo poderosos. Estos territorios son los de Israel y Judá, que son territorios, esos son los que quieren anexarse para, digamos, blindar lo que son esas fronteras. Estos territorios están habitados por los hebreos, justo en este momento están empezando a escribir su Biblia con el antiguo Josías, no me acuerdo cómo se llama, y a nacer como con la singularidad que les caracteriza. El reino septentrional de Israel tiene su capital, había dos reinos en Israel, en Samaria, ya ha sido conquistado por los asirios, y son las 12 tribus perdidas de Israel. En el reino de Israel ya ha sido ocupado por los asirios, y cuando los babilonios conquistan la zona, el reino de Israel y la ciudad de Samaria quedan en manos de Nabucodonosor sin ofrecer resistencia. Los asirios ya lo habían quebrado, pero el reino de Judá, con capital en Jerusalén más compacto y además con como se dice, unas murallas poderosas y homogéneo desde el punto de vista social y religioso, están más cohesionados, había aceptado ser vasallo de los asirios, pero nunca había sido conquistado por estos. Eran vasallos y punto pelota. Así que cuando Nabucodonosor pone en marcha esta campaña para tener el control absoluto sobre Siria-Palestina, el reino de Judá se mantiene independiente y no acepta someterse a nadie. A nadie significa Nabucodonosor II, que en estos momentos tiene un ejército poderosísimo. Nabucodonosor somete asedio a Jerusalén, al reino de Judá, y en el 587 a.C. el reino de Judá, en teoría, dicen los judíos, que Nabucodonosor se carga el gran templo. No han encontrado ningún vestigio. El gran templo es lo que hoy está
los templarios en la Gran Roca, donde hay una mezquita más importante de Jerusalén, claro, como para excavar, ¿sabes? Uh, pero de todas formas, los templarios tuvieron ahí el Palacio Balduino II, que letal nunca, ni ahí ni en los alrededores, se ha visto cimiento, ni se ha visto nada que dijera que es el gran templo de Jerusalén. Pero bueno, ellos dicen que sí, que se llevan el arca de la alianza, etcétera, etcétera. Jerusalén es conquistado por Nabucodonosor II y sus élites son llevadas cautivas a Babilonia. Sus élites son sus élites intelectuales y sus mejores artesanos. Comienza una etapa muy interesante para los hebreos que da este periodo del cautiverio. Ten en cuenta que los cultos de la época eran los babilonios, los sofisticados de la época eran los babilonios, y ellos, bueno, están cautivos en Babilonia, que es una razón de ser para su existencia. Los babilonios deportan a la élite intelectual de Judá para que no se rebelen, junto a los mejores artesanos especializados que Nabucodonosor emplea como mano de obra cualificada para rehacer la ciudad. En Mesopotamia, ciudad de Babilonia, las tierras costeras son ocupadas en parte por filisteos, cananeos y griegos, pero por las colinas todavía sigue habiendo hebreos. Es una de las cosas que se hacían en las conquistas para que esta gente no se rebelara a los 5 minutos. A diferencia de lo que ocurre en Israel, los deportados pueden mantener su identidad cultural. De hecho, el Antiguo Testamento prácticamente lo escriben allí. Cuando se describe este capítulo por los hebreos, parece que todos son llevados a Babilonia como esclavos, pero no, no es así. Por mucho que cuenten esa milonga. Son forzados a irse allí, pero no son esclavos, son remunerados en su trabajo. Es llevado el rey Joaquín y toda su familia, pero Nabucodonosor los sienta en su mesa. Y no solamente eso, sino que también al paso de los años los libera y recibe un buen trato de Nabucodonosor. Se sienta a su mesa del rey Babilonia y toda la familia suya es bien tratada de Joaquín. Y los deportados son la élite cultural de los hebreos que pueden organizar revueltas y una gran cantidad de artesanos especializados para lo que Nabucodonosor les da un cometido, que es rehacer la ciudad de Babilonia, que ha sido arrasada por conquistadores anteriores. Él ya tenía planes cuando los pilla. Bueno, el resto, pero Israel en aquella época era una ciudadcita, ¿eh? Y Babilonia era una ciudad con mayúscula, la mayor habitada, con mayor habitante, la más sofisticada, la más culta, una ciudad que ya tenía 1000 años. El resto de la población, los campesinos, los pastores y personas humildes, los dejan allí, en Jerusalén, donde sí se instalan como en Jerusalén instalan los filisteos, los cananeos y griegos, e incluso por orden de Nabucodonosor, para poder gobernar con mayor facilidad, pero las colinas y valles apartados, como os he dicho, siguen pobladas por los hebreos. A partir de este momento que rodea a la familia de Joaquín, a la vez que los artesanos especializados forman un grupo muy cohesionado en Babilonia, donde mantienen sus costumbres, no se desarraigan. Del mismo modo que los asirios deportan a los hebreos de Israel, las 12 tribus, y los desperdigan por todo el territorio, por el reino de Babilonia, para tratar de inutilizarles como posible pueblo rebelde, a los hebreos que ahora van a Babilonia no se les bloquea, se les permite vivir juntos en los barrios y no desarraigarse, utilizar su lengua, su religión y tal, ser comandados por los reyes y descendientes de sus reyes, y forman un grupo homogéneo que, como incorpora las élites culturales, pueden mantener su lengua, su cultura y sus tradiciones. Algo maravilloso. Y no solo mantenerlo, sino acrecentarlo y desarrollarlo, como así fue. Acaban de empezar a escribir la Biblia en el Antiguo Testamento con el rey Josías, que os he dicho, y en este momento, en el cautiverio de Babilonia, los hebreos empiezan a desarrollar el monoteísmo, que ya se había desarrollado en Babilonia en este momento con Marduk. El que no quiera, que no entienda. Su particular religiosidad, su creencia del Antiguo Testamento se está redactando en este momento, y buena parte de él se está redactando en Babilonia, en el cautiverio por las élites deportadas de Nabucodonosor II. Por este motivo, en el Antiguo Testamento hay muchísimos préstamos sin los cuales no se entiende que la civilización mesopotámica, y en concreto la metafísica de la Biblia, es sumeria. En concreto la cultura de Babilonia, el mito del diluvio, la idea de que los dioses envían un diluvio terrible a la humanidad porque hace mucho ruido. Eso me encanta. Hace mucho ruido y a los dioses no les gusta eso. Es una vez que se queden en silencio. Es una idea totalmente mesopotámica. El diluvio es sumerio y los hebreos lo incorporan a la Génesis en este momento del cautiverio de Babilonia. La idea...
La idea de la Torre de Babel está inspirada en el gran figurón de Babilonia. Jerusalén no era precisamente Nueva York, era una ciudad pequeña y humilde. Cuando los hebreos llegan a Babilonia se fascinan. Quizá la ciudad más grande y poblada de ese momento se encuentra con la construcción más sofisticada, que es el figural, el Tekemenaki, que supera los 60 metros de altura, tiene entre 60 y 90 metros de altura, igual un edificio de 30 plantas. Se quedan ¡guau! Y envidiosillos, cómo hacen la torre, la historia de la Torre de Babel, que es lo que más grande que ellos han visto nunca. Y es muy probable que les pareciera que esa torre estaba desafiando a Dios al querer llegar al cielo. Tenía como fin tocar las puertas del cielo y eso, o sea, el progreso no puede desafiar a Dios. Fijaros qué mentalidad. En ese momento que los hebreos escriben en el Antiguo Testamento, ponen en orden sus creencias monoteístas, Babilonia, donde Babilonia en este momento, antes de que ellos lleguen, ya está el patrono, les han hecho monoteístas con el dios Marduk, que es el patrono de Babilonia, que es el creador del cosmos. Eso también es muy... Me recuerda a la India, al Lingam. De toda la creación de Babilonia, ahora se desarrolla un monoteísmo en honor al dios Marduk. La teología en torno a Marduk interpreta que el resto de deidades son solo interpretaciones de lo mismo. Avatares, son proyecciones del mismo rey. Lo hicieron único. Desde el dios Marduk, que es único dios de la tierra. Los investigadores subrayan que mientras los babilonios desarrollan el monoteísmo, los hebreos redactan el Antiguo Testamento. No me diréis el paralelismo. Y donde se desarrolla la primera religión monoteísta de la tierra. O sea, ellos toman préstamos a dos manos. Me parece muy bien. Este cautiverio en Babilonia es muy fructífero. Es importante para los hebreos, pero es importante sobre todo para la historia de la humanidad, porque ahí se forjan determinados patrones que después seguiremos. Está el germen mismo del Antiguo Testamento, el monoteísmo hebreo. ¿Y qué es lo que quiere Nabucodonosor de los artesanos que ha importado de Jerusalén en el siglo VI a.C., que es una de las ciudades más grandes y pujantes? Pues su emplazamiento es elegido con gran acierto a la orilla del Éufrates, pero es donde el Éufrates está más cerca del Tigris, una de las ciudades, estoy hablando de Babilonia, perfectamente irrigadas por un montón de canales que salen del Éufrates. La ciudad... Qué pena que esta ciudad se abandonara. Ya existe en tiempos del Imperio Paleobabilónico, tiene en tiempos de Hammurabi. En estos momentos, en el siglo VI a.C., Babilonia tiene más de 1000 años de existencia. Es una ciudad enorme y los babilonios están convencidos, orgullosos y convencidos de que Babilonia está en el centro de la tierra. Están convencidos de que la tierra está rodeada de océanos. Sí, porque sus dioses decían que cuando primero fue el caos, ¿no? Y todo eran aguas saladas, pero después pusieron orden para que por un sitio estuviera el agua dulce y por otro la salada, para que los hombres pudieran funcionar. Bueno, hay unos océanos, está rodeado de océanos la Tierra, océanos que no terminan jamás y que vierten sus aguas en una especie de vacío infinito, y en el centro exacto, partiendo las dos masas de la Tierra, ¡ah!, que se me cae, está el Tigris y el Éufrates, faltaría, que parten la tierra en dos mitades. Ten en cuenta que los mismos romanos llamaban bárbaros a los que no eran romanos. Yo qué sé, los alemanes eran bárbaros, todos eran bárbaros. Los que no eran colonias romanas eran bárbaros, porque ellos eran el centro de la tierra. Y en el centro mismo de la cuenca del Tigris y el Éufrates se encuentra la ciudad de Babilonia. La ciudad tiene un grandísimo auge, pero con la conquista siria la arrasan. Tiglapileser arrasa, y en la revuelta de los babilonios contra los asirios, Sennacherib arrasa otra vez la ciudad. O sea que llevaba mucho arrase la ciudad y destruye muchísimos de sus monumentos, templos, empezando por el Gran Zigurat. De tal manera que cuando Nabopolassar, que es el que ha hecho la coalición contra los asirios, y Nabucodonosor, su hijo, se convierten en los primeros soberanos de Babilonia, en el segundo imperio babilónico, neobabilónico, en el siglo VI a.C., uno de sus objetivos es reconstruir la ciudad y dotarla de monumentos de la altura de su poder, de lo que es una ciudad con, no sé, con clase, su historia y su riqueza. Pero a eso requiere a los artesanos deportados del reino de Judá, del valle, al valle de Mesopotamia. Por eso se han traído los cortesanos. Babilonia está en la orilla izquierda del río. Con el tiempo la ciudad se extiende más allá del río, que es la ciudad nueva, y entonces lo que hacen es un puente. Ambas ciudades se unen por un puente y después va a construir
Nabopolassar y su hijo Nabucodonosor unas murallas nuevas para proteger a la ciudad nueva, dota a la ciudad nueva de murallas y repara las murallas antiguas de la ciudad. Realiza construcciones, hace muchísimas cosas de ingeniería, puentes, no sé qué. En el complejo de templos erige un nuevo palacio en la ciudad. En el corazón también levanta nuevas puertas, la puerta de Ishtar, que se ha mantenido porque se cocieron en horno los ladrillos. Los que no han sido cocidos en el horno, el tiempo los ha devorado. La puerta de Ishtar son ladrillos que, ¿cómo se dice? Cristaliza, vitrifica, son preciosos, con azul, lapislázuli, así, un azul muy particular. Todos estos templos se levantan para la divinidad principal de Babilonia, que es Marduk. Y Temenaki es la casa de los cimientos del cielo, que es el Zigurat, que el arqueólogo alemán de los que he contado lo encontró. Forma parte del complejo erigido a Marduk, que le pusieron, porque el Temenaki no era para tocar a los dioses, sino era para que los dioses vinieran aquí. Entonces le pusieron una habitación con muebles de oro y cosas así. Para que los dioses estuvieran a gusto. Está levantado en el centro mismo del mundo. Su animal representativo es el dragón terrible. Es un dragón con cabeza de serpiente. Yo lo veo un chucho, parece un perrillo. Pero es muy bonito, muy original. Y toda la puerta de Ishtar es azul y está llena de Marduk. Marduk, que está por ahí andando, que es como un perrillo. Es una de las representaciones del dios Marduk. Tiene más, tiene más. El patrono de Babilonia. Tiene las patas como de león, la cabeza de serpiente. Bueno, tiene. Pero yo no lo veo un dragón terrible. Es como un engendro y creador del cosmos. Toda la ciudad de Babilonia, el corazón de la ciudad, está ocupado por el complejo religioso erigido a Marduk. Este complejo está dividido en dos partes, que son Exagla, que es la residencia de los dioses, el punto culminante, porque ellos les facilitaban a los dioses que tuvieran un pisito, un apartamento, para que vinieran de vez en cuando. El punto culminante de la región de Babilonia incluye un desfile que se hace por la avenida principal, que llega a la puesta de Ishtar y se realiza en primavera, porque es la forma de celebrar el que se renueve todo, ¿no? Que se renueve la naturaleza de todos los dioses del imperio. Entonces lo sacan en procesión. Entonces ellos están convencidos que esas esculturas son los dioses que están ahí. Bueno, no puedo decir nada que vivo en Andalucía. Los babilonios piensan, esas las creencias populares, ¿no? Los babilonios piensan que los dioses bajan de los cielos y viven en esas piezas escultóricas, ¿no? Y con la llegada del nuevo año, estas son, por lo visto, las creencias populares. Todas las esculturas de los dioses son llevadas a Babilonia, a esos recintos, al Tequemenaki. Los carros atraviesan las vías principales y se depositan en las agilas, donde los muebles son de oro y las paredes son ostentosas con piedras preciosas y tal. Y cuando llega el enemigo y arrasa la ciudad, se llevan los muebles de oro. Están llenas de amenidades para los dioses. Se considera que estas esculturas de los dioses en Año Nuevo realmente viven en ese lugar que es la Exagila. La otra parte del complejo de Marduk en Babilonia era el Etequemenaki. El Etequemenaki es el Zigurat. Los cimientos del cielo, Zigurat, que eran altísimos, en la tierra, o el lugar en el que el cielo se apoya en la tierra para los babilonios. Su construcción se remonta a la época de Sargón de Akkad, que os he dicho que era como el Alejandro Magno de la época, a finales del tercer milenio antes de Cristo, porque tened en cuenta que esta ciudad de más de 1000 años, en el siglo VI antes de Cristo, ha tenido ya muchísimos vasallajes con muchísimos imperios. Ya existe en tiempos de Hammurabi, es destruido por Sennacherib, reconstruido por reyes asirios, posteriormente elevado a su mayor tamaño por Nabopolassar y Nabucodonosor II. Cada lado de la base, pues un cuadrado, que tiene una planta cuadrada, era de 92 metros, o sea, casi 100 metros, y se calcula una altura de 60-90 metros, que tampoco lo sabemos, equivalente a un edificio de 30 plantas. Esta construcción en el Tequemenaki es tan ambiciosa que Nabucodonosor no la termina, sus sucesores tampoco la terminan, y es muy posible que los hebreos se inspiraran en la Torre de Babel, porque es como que quieren tocar a Dios, o sea, ese desafío de la tecnología a lo sagrado, y entonces Dios los castiga y hagan la Torre de Babel. El Tequemenaki ha sido buscado por los arqueólogos. Robert Caldewey, que era como muy irónico, que se pegaba un palo de coñac antes de dormir, que era el gran arqueólogo de la ciudad de Babilonia y el que encuentra los cimientos arrasados del Tequemenaki, esa casa que es la unión del cielo con los cimientos del cielo con la tierra. Las murallas nuevas que crean tienen
el zigurat. Las murallas son célebres en la antigüedad porque son las más grandes de las civilizaciones. Tened en cuenta que Babilonia era lo más plus. Bueno, Nabucodonosor erige las puertas de Ishtar. ¡Oh, qué maravillosa! Y yo creo que los bombardeos de los aliados, el Museo de Pérgamo, se destrozaron muchas cosas, de todos estos descubrimientos. Y él mismo, en los ladrillos cocidos y vidriados, manda que las puertas sean más magníficas que ninguna otra construcción. El complejo de la puerta de Ishtar tiene que atravesar 50 metros y tiene una altura de 20 metros. Fijaros lo que es una muralla vitrificada en azul con Marduk andando, que tiene medio cuerpo de no sé quién y de no sé cuánto, en una construcción que dura, porque los ladrillos, de buen gusto, porque los ladrillos, lejos de ser secados al sol, se cuecen al horno y se vidrian para que tengan más dureza, lo que hace que la puerta de Ishtar llegue hasta nosotros conservada en el Museo de Pérgamo de Berlín. El imperio neobabilónico surge a finales del siglo VII y derrota a los persas. Tiene un momento brillante de 50 años de Nabucodonosor, que pasa la historia por un montón de manifestaciones artísticas, como reconstruye la ciudad, también por manifestaciones culturales diferentes. Probablemente Nabucodonosor II es uno de los monarcas más famosos de la historia, porque se le han hecho óperas y de todo. Y tras la muerte de Nabucodonosor II, la sucesión fue una cosa confusa, porque se asesinaron entre ellos dentro de lo que es la familia real. Se traicionaron, no se sabe ahí qué pasa. Tal vez asciende al trono de su hijo Almer Marduk, que es de 562 a 560, que a su vez puede ser apartado violentamente del trono. Todo esto son hipótesis, no se os olvide. Por Neriglissar, que es del 560 al 555 a.C., quien toma matrimonio con su hermana para legitimar ese ascenso al trono. Claro, llega al trono por la fuerza, pero se casa con la hermana tal para que tenga sangre real y tal, y se legitima. Pero esto no es lo último. En 1556, tras la muerte de Neriglissar, que muere rápido, viene de la Licia, que está en Turquía, no se sabe por qué, hace una campaña militar en Cilicia, que es el sudeste de Turquía, y en el Taurus. Y sube al trono y su hijo Lavashi Marduk, 556 antes, pero este solo está unos meses, porque es a su vez depuesto un individuo oscuro procedente de Harran, que está en Siria. Y hablo de Nabónido. Nabónido era, no sé, yo creo que era un hippie. Se va a un oasis a vivir años al oasis. Después tiene un hijo que se llama Baltasar, que es el que va a llevar el gobierno de Babilonia. Y impone 3 dioses. Hay un relieve de Kita Marduk. Hay un relieve que lo muestra adorando a Sin, Shamash e Ishtar. Sin me parece que es dios de la luna, que es masculino en esta escultura. Shamash, no sé si es... No me acuerdo lo que es. Uno es de la fertilidad y el otro Ishtar. Ishtar es de la fertilidad, porque Ishtar la tienen también los fenicios. Pero Shamash, no sé lo que es. Que me recuerda, ¿no? Etimología india. Que derroca a su predecesor y que lleva 2 meses en el trono. La historia realmente de Babilonia dura menos de 100 años, de este segundo imperio. Se suceden 4 reyes en 10 años, lo cual significa que algo pasa allí. Algo oscuro pasa en esta historia para que estén todo el día dándose de porrazos. Las grandes herencias tienen estas cositas. ¿Hay algún problema dentro del seno familiar o quizás con el tema con los sacerdotes y Marduk? Algo raro pasa y viene a confirmarlo por el reinado de Nabónido, que es este personaje oscuro, probablemente viene de fuera de Babilonia, de la tierra de los asirios, se proclama rey de Babilonia, derrocando a su predecesor y anuncia que los grandes dioses a los que rinde culto, le pego palo yo a esto, no es Marduk, que es el patrón de la ciudad, sino una tríada de divinidades que se llama Sin, Shamash e Ishtar, que os he dicho. Sin es dios de la luna, que en esta cultura masculino es el padre de Shamash, que es dios del sol, e Ishtar, que es diosa de la fertilidad, que la van a tener los fenicios. Al dios de la luna se le representa con una especie de creciente lunar y siempre se le suele representar con forma de toro en los relieves. Pues anda que la luna y un toro pega bien poco. Porque hay algún problema con el clero de Marduk. Bien, no sé lo que pasa. Este deja en segundo lugar a Marduk
y había una clase de sacerdotes que están por lo visto muy mosqueados y tenían mucha fuerza dentro de lo que era la sociedad. De hecho, este se va de Babilonia. Forzado algún tiempo el cambio religioso en el seno del imperio neobabilónico, este abandona la capital y se embarca en una campaña en Arabia. Cosa más rara. La península arábiga. Parte a un lugar misterioso, bellísimo, que es como un oasis, que se llama Taima, un oasis en la cordillera del Elás, y que es un cruce de camino de caravana. Pero este misterioso Nabónido abandona Babilonia, conquista Taima en el noroeste de Arabia y se va a vivir al oasis de Taima. Se va a vivir allí al oasis y pasa de Babilonia. Y se va a vivir años, ¿eh? Mientras él está en Taima, su hijo Baltasar se hace cargo del gobierno de Babilonia. Se hizo cargo porque le dio la gana, no os creáis. Dice el Antiguo Testamento, el libro de Daniel, que este Baltasar, Daniel ya está echándole el mafario a Babilonia. Que este Baltasar se pasa el día cenando en Babilonia con el vino, la comida, y Nabucodonosor había traído de Jerusalén que quiere usarlos con los miembros de la corte y concubinas. Y le traen, quiere las vajillas de oro. Y comienza a usarlo y de repente aparece una mano que escribe en la pared 4 palabras. Efectos misteriosos. El príncipe Baltasar tiembla y ordena que venga los adivinos a identificar aquello que interpreta esas misteriosas palabras que se escriben en la pared. Al final el único que sabe traducir esas palabras, esto suena a rollo, es el profeta Daniel, que esto se escribe 200 años después, ¿eh? Atención. Las 4 palabras son Mene, Mene, Tekel y Parsim, que significa que Dios ha medido, Mene, tu reino y le ha puesto fin. Ha sido pesado en la balanza y se te ha encontrado falto de peso, Tekel. Por eso tu reino ha sido dividido, Parsim, y entregado a los medos y a los persas, como luego sería. Pero claro, esto se escribe 200 años después. El profeta Daniel, que le echó el cenizo a Babilonia, juega con ventaja porque el libro de Daniel, que recoge esta anécdota misteriosa, paranormal, es escrito en el siglo II antes de Cristo. 200 años después son muchos años para inventarse lo que quiera de que esto pasara. Así que saben lo que va a suceder después. Nabónido está desarrollando este comportamiento errático y misterioso que revela esta inestabilidad en Babilonia. Y los que están cerca se dan cuenta que Babilonia está de capa caída. Ciro II el Grande lo que hace es que unifica bajo su égida a los medos y a los persas y funda el imperio persa. Ahora Ciro es el poderosito. Y Aqueménide conquista el reino de Libia, el reino de Creso, del que decían que era el rey más rico de la tierra. Ciro II ha pasado la historia como un grandísimo rey porque, aparte de buen militar, era buen diplomático, era muy inteligente. Sabe utilizar la diplomacia, son políticas imprescindibles. Ciro se le ve vulnerable y Ciro lo que ve ahora es Babilonia, que está vulnerable, y le manda un mensaje. Y Nabónido regresa a Taima, pero es vencido y la ciudad de Babilonia se rinde a Ciro sin luchar, probablemente porque estos problemas internos, la gente ya estaba cansada, a todo hay que decirlo. Y que en el 539, menos de un siglo después, Ciro II entra en Babilonia sin lucha y todo el imperio babilonio pasa a manos persas. Los babilonios que habían erigido las construcciones políticas, las construcciones de ingeniería y de arquitectura más sofisticada, el imperio paleobabilónico de Hammurabi, el imperio neobabilónico de Nabucodonosor II, que gobierna la ciudad más poblada y rica de la tierra, no cae sin lucha. En el 522 a.C., en medio de los confusos acontecimientos que siguen a la muerte de Bardilla y el acceso al trono de Darío I, un babilonio que se llama Nidit Tubel se alza y se revela en armas contra Darío. Darío lo pisa como una cucaracha. Y después él dice que es hijo de Nabónido y es derrotado sin demasiado esfuerzo por Darío I. Después hay otro babilonio que también intenta rebelarse, pero también es aplastado porque Darío I es poderosísimo. Y Babilonia jamás levanta cabeza. Después de los persas caen en manos de Alejandro Magno. Después, como Alejandro muere tan pronto, cae en manos de los herederos de Alejandro Magno. Después, yo qué sé, lo gobernan los partos, los persas, los árabes, yo qué sé, los persas otra vez, los turcos, hasta el siglo XX. O sea, con Irak. Babilonia no volvió a ser independiente. Fue una ciudad abandonada después de haber sido el centro de la tierra. No es de extrañar, pues, que se trata de una posesión preciosa, pues no en vano Babilonia, el Valle del Tigre y el Éufrates eran el centro del mundo. Espero que os haya gustado y hasta mañana. Bye.